Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor al recibirme en su casa, en su trabajo, en su oficina o bien en algún trayecto que ustedes tengan. Hoy, pasajeros, estoy muy contento porque gracias a ustedes nuevamente tenemos la oportunidad de hacer un viaje largo aquí en la desolada carretera, así que durante los siguientes minutos prepárense para escuchar historias de horror. Sobre todo, los invito a que se relajen y a que disfruten de los siguientes relatos, echando a volar su imaginación. Estimados pasajeros, para que tengan un viaje más placentero, los invito a tomar sus lugares, a inclinar su asiento y a abrochar su cinturón, porque es momento de recorrer nuevamente la desolada carretera. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La exhumación. Buenas noches, conductor y pasajeros. Es la primera vez que escribo para compartirles una de tantas experiencias que viví cuando trabajé en una funeraria. Quisiera omitir la ciudad, ya que esta empresa es una de las de mayor renombre en mi estado y no es mi intención afectar su imagen, y menos la de mis excompañeros. Como les comentaba, cuando yo era un joven agente funerario, brindar mis servicios a las personas en esos momentos tan difíciles, como lo era la pérdida de sus seres amados, fue lo que me llevó a vivir alguna de las experiencias más macabras de mi vida. Mi trabajo era desde la atención a deudos hasta el sepultado de los cuerpos y obviamente el embalsamamiento. Pero lo que hoy les quiero compartir sucedió cuando realizamos la exhumación del cuerpo de una jovencita que tenía por lo menos 15 años de haber sido sepultada. El servicio consistía en recoger los restos y trasladarlos a la capital de mi estado para que estos fueran cremados y posteriormente devueltos a sus familiares dentro de una urna. Al arribar al cementerio, mi compañero y yo nos encontramos con la negativa por parte de los trabajadores del municipio en cuanto a la extracción de restos, hasta que no terminaran de desayunar. Y la solución que nos dieron fue un burlesco: si quieren, sáquenlo ustedes. Por lo que, tras al convencer a mi compañero ante su resistencia a hacerlo, ya que él era una persona mayor, al fin, yo bajé al fondo de la fosa, donde observé el féretro de metal totalmente oxidado por el paso del tiempo. Al abrirlo, encontré el esqueleto de la persona y comencé a poner por partes los huesos dentro del saco destinado para el traslado. Conductor, quisiera hacer énfasis en esta parte. La mayor parte de los huesos de esta joven los recolecté con la ayuda de lo que parecía ser un vestido de 15 años que llevaba puesto al ser sepultada, el cual contenía la mayor parte de los restos aún dentro. Al haber terminado de recolectar todos los restos, nos dirigimos hasta el lugar donde se realizó la cremación. Y tras algunas horas de espera, nuestro compañero encargado de esta tarea nos entregó la urna que contenía las cenizas de esta persona. Todo fue normal, como cualquier otro de tantos servicios funerarios que mis compañeros junto a mí realizamos. No obstante, tuve que esperar a que llegara la noche para que esa, entre comillas, normalidad cambiara de forma macabra. Al encontrarnos mis compañeros y un servidor ya por la noche descansando, aprovechando que no teníamos velación en las instalaciones, nos recostamos a dormir en una de las salas de velación, la cual se sentía más fría y oscura de lo normal. Ya bien entrada la madrugada, hubo algo que me hizo despertar de forma súbita, y no sé cómo explicarlo. Me desperté sin siquiera sentirme adormilado y de forma tranquila. Lo único que puedo describir es un frío seco, por así decirlo, en mi espalda, y fue extraño, porque mi espalda la tenía recargada contra el respaldo del sillón, donde me encontraba recostado.
Pero esa extraña tranquilidad se vio interrumpida de forma brusca, cuando escuché como si alguien descalzo hubiera corrido exactamente a un lado mío, y estos pasos se dejaron de escuchar hasta el lugar donde colocábamos los cuerpos durante su velación. Por otro lado, fue como si solo yo estuviera percibiendo y escuchando estos ruidos, porque mis dos compañeros permanecieron dormidos profundamente, con la única diferencia que uno de mis compañeros estaba produciendo ruidos muy similares a los que haría una persona a quien le tapan la boca para no poder gritar. Cabe mencionar que esta persona era mi compañero del servicio de exhumación. Esa noche fue interminable. Solo pedía que amaneciera, ya que los ruidos de pies descalzos y algo que parecía ser chistidos, los quejidos de mi compañero, además del frío que podía sentir aún con chamarra y la cobija, me tenían muy exaltado. Cuando por fin amaneció, comenté con mis compañeros lo ocurrido durante la madrugada. Uno de ellos me respondió de forma burlona que él había dormido como recién nacido, pero mi otro compañero solo pudo responder: «Te dije que no bajaras». Esto me causó un poco de inquietud, lo cual pasó rápidamente al llegar a casa con mi familia. Todo ese día transcurrió con total normalidad. Sin embargo, al llegar la noche, lo peor estaría por comenzar. Y es que al regresar a casa después de ver a mi novia, me dispuse a descansar. Ya al acostarme y a apagar la luz de mi habitación, comencé a sentir nuevamente ese frío, pero esta vez fue aún más atemorizante, ya que pude sentir como si alguien o algo muy helado estuviera acurrucándose en mi espalda y recargando su cabeza, por así decirlo, contra mi nuca, lo que me hizo levantarme de forma abrupta de mi cama y encender la luz, y al ver que no había nada extraño, volví a la cama, tratando de buscar una explicación lógica de lo ocurrido. Si volví a dormir fue con la luz encendida, pero con una sensación de miedo y angustia inexplicable. Ya de regreso en mi trabajo, mi compañero me abordó de una forma muy seria y me dijo que no pudo dormir y que cosas muy extrañas estuvieron pasando en su casa. Yo no le comenté nada, ya que al observar preocupación en su rostro no quise apurarlo de más. Ese día, afortunadamente, nos mantuvimos ocupados distrayéndonos de lo que estábamos viviendo. Al día siguiente de regreso a casa, noté que mi mamá estaba algo pensativa y al cuestionarle el motivo de su actitud, me respondió que el día anterior había recibido la visita de mi hermano y su familia y que todo transcurría con normalidad, hasta que la más pequeña de mis sobrinas, como era su costumbre, se metía debajo de mi cama para desde ahí ver la televisión en mi cuarto. Sin embargo, lo que a ellos les causó que se les erizara la piel fue cuando esta pequeña de apenas 3 años les dijo: «Abajo de la cama de mi tío hay una niña». Conductor y pasajeros, esta pequeña frase hasta hoy en día me sigue helando la sangre, ya que entraron en detalles, y esto fue lo que mi mamá me describió tal cual se los narró mi sobrina, y a continuación se los comparto. Ahí abajo de la cama de mi tío hay una niña que se parece a ese. Esto lo dijo señalando un adorno de Día de Muertos, de una calavera con vestido folclórico. Está ahí y no quiere platicar, ni se quiere ir. Solo me hace shh, shh, es decir, un ademán y sonido para indicar que guarde silencio. Cabe mencionar que a nadie de mi familia le había comentado sobre la exhumación que mi compañero y yo
habíamos realizado. Pero ante la situación, me vi en la necesidad de comentarle a mis padres sobre el servicio que había realizado y cómo habían transcurrido las cosas, por lo cual mis papás, al ser unas personas muy creyentes, me recomendaron que le dedicara algunos minutos en mis oraciones al ánima de esta joven, a quien mi compañero y yo habíamos perturbado en su eterno descanso. Y fue así que con oraciones, y también habiéndole ofrecido una misa, que tal vez ella finalmente pudo descansar en paz. Mis más sinceros, respetuosos saludos y sobre todo el más grande reconocimiento a quienes realizan la difícil labor de trabajar en una funeraria. La novia de la curva. Saludos, conductor y pasajeros. Esta noche quiero compartir con ustedes un relato que es tanto paranormal como triste. Esto sucedió hace muchos años. Resulta que en aquella ocasión, yo iba desde Jalostotitlán hasta Teocaltiche. Para ese entonces yo me desempeñaba como conductor de tráiler, y esa noche ya de madrugada, yo transportaba mercancía. Y justo en una curva, donde también años atrás un autobús de pasajeros sufrió un accidente, de pronto alcancé a ver en medio de la penumbra de la noche una figura blanquecina. Al afinar la vista, pude notar con sorpresa que aquella era una mujer joven, vestida de blanco, portando lo que parecía ser un vestido de novia. Ella estaba haciendo la clásica señal con el pulgar hacia arriba, que indicaba que estaba solicitando ride, o aventón, como comúnmente se dice aquí en México. Al verla, extrañado me detuve. Me acerqué hasta ella. Me dijo que de urgencia tenía que ir a Teocaltiche, que si por favor yo la podía llevar, en caso de que fuera para allá. Cabe señalar, conductor y pasajeros, que para ese entonces, los índices de delincuencia en México eran mucho más bajos que los de ahora. Por lo tanto, no me fue difícil confiar en ella, así que accedí a su petición, pensando que nada malo podría pasar. Abrí la puerta del copiloto y ella se subió. Cabe señalar que al tenerla más cerca, pude notar en ella que sus ojos carecían de brillo y su expresión era fría, tan fría como el ambiente, que ante su presencia contrastó con la calidez de la noche. El tema es que emprendimos el camino y unas 2 o 3 veces yo intenté sacarle plática. Sin embargo, sus respuestas fueron monosilábicas y cortantes, a lo que entendí que su intención no era establecer una conversación conmigo. El asunto así quedó, y minutos después llegamos hasta Teocal. Ahí nuevamente le dirigí la palabra, para preguntarle si la podía acercar o llevarla hasta algún lugar en específico. Y en ese momento sus ojos se humedecieron, y comenzó a llorar, para después gritar: «¡Al hospital! ¡Llévame al hospital!». Yo me vi sorprendido por esta reacción, y estaba por preguntarle más, y quería también tranquilizarla. Sin embargo, de un momento a otro, y en un abrir y cerrar de ojos, me vi solo en mi tráiler nuevamente. Juro que solo aparté mi vista un segundo de ella para voltear al frente del camino, y al regresarla, ella ya no estaba. No pudo bajarse porque en ningún momento detuve mi marcha, y además tampoco se abrió la puerta del copiloto. Mi impresión fue tal que incluso tuve que detenerme por un momento a un costado del camino. Bajé de mi unidad e hice una inspección, incluso quitándome la gorra que portaba y rascándome la cabeza en señal de confusión, buscando alguna explicación para lo ocurrido. No obstante, no pude encontrar ninguna, y sin más que hacer, subí nuevamente a mi tráiler y seguí con mi encomienda hasta terminarla.
Los meses pasaron y el destino me llevó a cambiar mi residencia por motivos laborales, precisamente hasta Teocaltiche. Y cabe señalar que este municipio de los Altos de Jalisco, además de bello, es pequeño y toda la gente se conoce. El tema es que con el paso del tiempo, hice amigos en el lugar, y en cierta ocasión me invitaron a una fiesta. Habíamos encendido una fogata, y ya de madrugada, con menos gente, fue que el tema paranormal salió a relucir. Así que, ni tardo ni perezoso, fue que pensé en mis adentros. Mi momento ha llegado, y entonces no dudé en pedir la palabra para compartir la aterradora y extraña experiencia que había vivido tan solo meses atrás. Tras escucharme, un silencio sepulcral, que era únicamente acompañado por el sonido de la fogata, se hizo presente en el grupo, hasta que segundos después, este fue roto por la voz de una de las presentes, que tras aclararse la garganta, expresó algo que simplemente me dejó frío, y es que ella dijo: ella, esa chica que se aparece, era mi prima. ¿Cómo dices? Le repliqué con absoluto asombro, a lo que ella insistió: sí, es mi prima, y a lo que veo se sigue apareciendo en ese lugar. Posterior a esta frase, fue ella quien me reveló el trasfondo de lo que había ocurrido. Y esta fue su historia. Resulta que su prima años atrás había contraído nupcias con su prometido en Teocaltiche, pero ellos eran oriundos de un rancho cercano llamado San Nicolás de las Flores. El tema es que, después de la celebración de dicho sacramento, ellos regresaban hasta su terruño. Sin embargo, al pasar justo por esa curva, debido a su gran peligrosidad, fue que tuvieron un accidente, mismo que fue tan fuerte que la joven perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. Pero su pareja quedó vivo, así que fue trasladado de emergencia hasta el hospital más cercano, en este caso el de Teocaltiche. Pero lamentablemente, sus heridas eran tan graves que al final no fueron compatibles con la vida, y justo al llegar al nosocomio, falleció. A ambos se les dio cristiana sepultura en el panteón de Teocaltiche, y ahora sus restos descansan el uno junto al otro. Pero a pesar de esto, por alguna razón, tal vez por lo fuerte del accidente y lo intempestivo del mismo, el ánima de la novia quedó atrapada en esa especie de bucle en el que ella ha venido repitiendo una y otra vez el solicitar raid a los conductores que transitan desde Jalos hasta Teocaltiche, o bien desde San Nicolás hasta Teocal, con el fin de reunirse en este municipio de una vez por todas con su amado. Si alguna vez usted, conductor o compañeros pasajeros, visitan los Altos de Jalisco y particularmente recorren esta carretera, lo primero que les voy a pedir es que lo hagan con mucha precaución. Y lo segundo es que también, de favor les pido que pongan mucha atención, ya que alguno de ustedes podría ser el siguiente en encontrarse con la misteriosa novia de la curva. El pacto. Hola, ¿qué tal, querido conductor y pasajeros? Espero y se encuentren muy bien, recorriendo este camino tan terrorífico. Hace tiempo mandé una historia que nos pasó a mi hermano, esposa y a un servidor. Pero ahora les contaré el comienzo de esa historia. Solo que esperé un poco de tiempo para contarla, ya que cuando nos lo contó la hermana de uno de los involucrados, quedamos atónitos y asombrados. Les comento que por cuestiones, se usarán apodos para los involucrados, solo porque así me lo pidieron. Pues bien, sin más, aquí les dejo con esta aterradora experiencia. Hace ya algunos años, mi hermano Cagua y sus amigos Paco y Kiker eran unos jóvenes muy activos,
Como cualquier joven de su edad, con el tiempo y la amistad, todos convivían con las familias de cada uno, pero lamentablemente llegaron a ser tan cercanos que un día Paco les comentó a los demás que tenía un tío que hacía cosas extrañas, con un libro que tenía la imagen de un chivo, con ojos de piedra roja. Tenía símbolos y frases para hablar con el mayor mal del inframundo. Ellos, al escuchar esto y ser muy incrédulos e ilusos, le dijeron que los invitara a una de esas sesiones con su tío. Y así lo hicieron. Con el tiempo empezaron a acudir más y más a estas juntas para intentar contactar con algo. No voy a decir el nombre de la entidad, pero les comparto rápido que se trataba de un demonio de una jerarquía muy alta. Pues bien, llegó un momento que mi hermano y sus amigos no salían de la casa del tío de Paco y empezaron a comportarse más agresivos los tres. Siempre andaban de vestimenta negra y a veces duraban días sin llegar a casa. Obviamente nosotros y las familias de los otros no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo, hasta que un día, estando en casa dormidos, mi hermano empezó a hablar solo, pero decía palabras que yo no entendía, la verdad. Yo no le tomaba importancia, pero cada vez era más constante, hasta que un día le pregunté a mi hermano. Él solo me respondió: no te metas en mi vida, y escuches lo que escuches, nunca me despiertes. ¿Entendiste? Porque si no, algo te va a pasar. Yo creí que solo era una broma, pero cada vez era más intenso todo esto. La verdad, yo no lo mencionaba con mis papás, porque pues no los quería preocupar, hasta que un día en la madrugada, mi hermano estaba mal. Estaba dormido, pero gritaba mucho y se revolcaba en la cama. Yo, desesperado y con miedo, le hablé a mi mamá para que me ayudara a controlarlo o despertarlo. Mi mamá lo despertó y le dijo que qué pasaba. Mi hermano le mencionó que soñó que estaba en un hoyo con fuego y no podía salir, pero sentía como si algo lo jalara. Mi mamá lo tranquilizó y lo abrazó, pero en ese momento él la aventó y gritó de nuevo. Yo le reclamé, pero él me dijo que le dolía mucho la espalda. Le levantamos la playera y lo que vimos fue increíble. Estaba completamente arañado de la espalda. Mi mamá lo interrogó más, pero él solo dijo: no se metan, y ya. Pues bien, aquí queda lo que pasó con mi hermano. Pero entraremos a la historia de la hermana de Kicker, quien fue la que nos explicó lo que pasó en esas sesiones con el tío de Paco. Ella nos contó que el Kicker le mencionó que en sus últimos días, antes de que desapareciera, que los colocaban alrededor de un círculo, en el que en el centro tenía pintada una estrella, y en cada pico de la estrella ponían una vela negra, y al centro animales de color negro, pero que el último día fue diferente. Lo citaron. Les pidieron que deberían de llevar una sotana negra, una vela blanca y una negra, incienso y una gallina negra, porque esto constituiría su entrada a la secta. El susodicho mencionó que al estar en el proceso del ritual, les pidieron que cerraran los ojos y que abrieran sus sentidos y que escucharan lo que escucharan, no los abrieran por nada del mundo. Pero lamentablemente el Kicker los abrió y pudo ver algo que lo dejó impresionado. Él mencionó que vio todo alrededor como si estuviera destruido, y se escuchaban gritos y se veían sombras. Pero en ese momento lo que más le impresionó fue que vio a un ser inhumano, descarnado, que solo se reía de él. Cuando eso terminó, el tío de Paco les dijo que todos tendrían un protector, que nunca los dejaría hasta que estos murieran de viejos o por otras formas.
El kicker se perdió en su mente y después solo se desapareció sin dejar rastro. Y hasta esta fecha, no se sabe nada de él. Paco fue llevado a la iglesia de los cristianos porque decía que veía a un hombre vestido de negro en todos lados, ya cuando empezaba a oscurecer. Lamentablemente, él decayó en el alcohol, pero afortunadamente pudo salir adelante. Mi hermano, con el tiempo tuvo varios sucesos que le pudieron haber arrebatado la vida, pero no sabemos cómo salía de ellos. Él solo decía, y hasta la fecha sigue repitiendo, que nada le puede pasar, porque él ya sabe cuándo y cómo será su final. Y de verdad, esos sucesos no han sido nada agradables, pero él dice que su protectora le pide solo una cosa, pero nunca nos ha dicho qué es. Yo pienso que incluso esta protectora a la que él se refiere es un sucubo, es decir, un demonio sexual femenino, y es por eso que este ser intentó atacar a mi esposa cuando nos quedábamos a dormir en casa de mis padres, y después en nuestra casa, porque así pasó con mi excuñada y mis 2 sobrinos también. Ellos dicen verla en la recámara de su papá cuando están en casa. Por eso mi hermano prefiere que los niños duerman mejor en la sala y no en el cuarto de él. Y pues tal vez sea cierto que todo esto se desencadenó a través de lo que sus amigos y mi hermano hicieron aquella noche en el pacto. Saludos a todos, conductor y pasajeros, y hasta la próxima. El decreto. Hola, mi apreciado conductor y pasajeros. De nuevo por aquí, para compartir una de mis experiencias. Tal vez esta no es de índole de lo paranormal, pero sé que será de su agrado. Tal vez tendría que empezar preguntando: ¿ustedes creen en efecto de lo que se decreta? Tal vez muchas personas no tienen claro este tema, puesto que podría también confundir a las personas en decidir entre mandato, brujería o hechicería. El caso es que esa definición podría variar o cambiar desde el punto de vista de quien ha hecho ese decreto. El punto más importante a destacar aquí es que muchas veces quien hace un decreto lo hace bajo coraje y enojo. Habiendo explicado parte de este tema, empezaré a relatar mi historia. Esto sucedió cuando yo tendría entre 9 o 10 años de edad. Como les llegué a comentar en otros de mis relatos, conductor y pasajeros, mi abuela paterna no fue una buena persona. Más bien era malvada con todos nosotros. Ahora, para esa época mi hermana mayor ya se había casado y vivía en el extranjero, y sí se mantenía en comunicación constante, ya fuera por cartas o teléfonos. En ese año, envió postales para el Día de las Madres y llegó una para mi abuela. Recuerdo molestarme mucho cuando mi madre me pidió que se la llevara a mi abuela y la leyera, ya que ella no sabía leer ni escribir. Yo no podía soportar estar cerca de ella. Al principio me daba miedo, y luego, como ya saben, como se los comenté antes, sentía mucho rechazo hacia ella. Pero aún así, lo hice, y fui a llevarla. La llamé, y como siempre no contestaba, pero yo la estaba viendo escondida detrás de la puerta. Y cuando se lo hice saber que ya la había visto, entonces salió. Me dijo con ese tono de voz y mirada que jamás podré olvidar: ¿qué quieres? Y yo le contesté que mi hermana le había enviado una postal, que si quería que se la leyera. Me lanzó una mirada que antes me hacía temblar y salir corriendo de miedo. Pero soporté. Ella me dijo: yo no quiero nada de esa Patty flaca. En mi país se les dice así a personas con piernas delgadas. En ese momento yo mencioné una frase que incluía el nombre del enemigo de las tinieblas
que en lo personal ya no me gusta pronunciar. Espero que me entiendan. El tema es que en esta frase, yo pedía que este ser se la llevara. Lo que siguió fue peor, ya que yo dije: deseo que te seque las piernas y que no puedas caminar. Les juro, conductor y pasajeros, que yo sentí en ese momento mi mundo dar vuelta. Un aire caliente desde mi estómago hasta la cara. Todavía con coraje, yo le pregunté a mi abuela si estaba echándole maldiciones a su nieta, y me contestó que sí. En ese momento del coraje, comencé a llorar. A lo que le mencioné: no se preocupe, en estos momentos estoy pidiendo que se haga justicia y le suceda lo mismo a usted. Me fui a mi casa, les conté a mis padres lo sucedido, y recuerdo ver a mi padre llorar y preguntarse por qué su madre era así. Yo me acerqué, le dije: no te preocupes, papi, ya alguien se encargará de todo. Les juro, conductor y pasajeros, que a los 6 meses exactos, ella empezó a enfermarse y fue al médico. Le dijeron que tenía problemas en las 2 rodillas, que tenían que operarla. Así lo hicieron, pero después de esa operación, jamás volvió a caminar bien. Las piernas se le pusieron como curvas, se le hicieron bien delgadas y casi no podía caminar sin ayuda. Yo, ya siendo adulta, la volví a ver y le miré esas piernas. Cuando volví a ver a mi abuela, le dije: mi hermana camina bien, sus piernas están perfectamente bien. ¿A usted qué fue lo que le pasó? Ella me miró como si quisiera matarme. Ella decía que le habían hecho brujería, a lo que yo le contesté: no, señora. Lo que usted le deseó a su nieta se le revocó contra usted misma. Tengo que destacar que mi abuela vivió 116 años y los últimos fueron dentro de mucho dolor y abandono. Solo mi padre y mi madre estaban a cargo de ella. La ironía de la vida, a la familia que más hizo sufrir fue la que estuvo ahí para ella. Desde ese momento comprendí que hay que tener mucho cuidado con lo que decretamos. Muchas veces el que decreta algo tendrá que también pagar las consecuencias de lo que deseó. Espero que en alguno de los extraordinarios recorridos de esta desolada carretera se pueda tocar este tema sobre lo que puede suceder con los decretos. Y así, los pasajeros conozcan esta historia que formó parte de mi vida. Como siempre, les envío un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Un caluroso abrazo y saludo a todos mis compañeros de autobús, con los que siempre viajo a través de la desolada carretera. La vecina. Hola, muy buenas noches, conductor y pasajeros. Esta historia que estoy por compartirles, la escuché de mi mamá. Cuenta que cuando era niña, ella tuvo una vida de rancho y tenía varias hermanas. Mi abuela les daba sus respectivas tareas a cada una, para ayudar en la limpieza del hogar. Por tanto, a una de las muchachas más jóvenes, le tocaba ir a tirar la basura hasta el tiradero de la comunidad, que era un gran hoyo, alejado de las viviendas. La niña ya no quería ir más a tirar la basura, entonces la abuela la regañaba y le preguntaba por qué. La niña solo decía que cuando pasaba por el patio de cierta vecina, ya que era necesario pasar por ahí para llegar al tiradero, cada vez que cruzaba, había ahí un cócono, pero muy grande, de un tamaño descomunal. Un cócono también viene siendo un guajolote. Este animal la mordía en las piernas y le brincaba encima, queriéndole picar los ojos muy agresivamente.
La niña solo tenía como 7 años. Entonces, una de las hermanas mayores decidió acompañarla. Ella tomó un palo y fueron juntas. Y dicho y hecho, al cruzar por ese patio, se dejó venir aquel animal agresivo encima de la niña, tratando de picarla. Entonces la hermana mayor reaccionó y golpeó al animal con el palo varias veces, hasta que en una de esas se le pasó la mano, y este quedó tendido sin signos vitales. Ella tomó al animal, lo puso en el costal junto con la demás basura, y aprovechó para tirarlo de una. Ahí quedó todo. El día pasó normal, hasta el día siguiente, cuando se escucharon llantos de las vecinas, aquellas que vivían en la casa donde estaba el guajolote bravo. Entonces la abuela, al preguntarles qué pasó, le dijeron que la señora había amanecido sin vida, toda golpeada, metida en un costal de basura, allá en el tiradero. En ese momento supieron que la vecina no era otra cosa que un nahual. Las heridas. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Recientemente he hecho un viaje en la desolada carretera que me recordó a una experiencia bastante extraña y seguramente paranormal que viví. Esto porque el pasajero que la compartió nos hace saber que, de la nada, comenzó a sufrir de heridas en su cuerpo que aparecieron de una forma inexplicable. Pues bien, al conocer esta experiencia, recordé que hace años, cierta noche, mi hija entró a bañarse en un baño viejo que teníamos afuera de la casa. De pronto y de la nada, ella pegó un estridente grito. Yo me acerqué corriendo para ver qué pasaba. Ella decía que sentía un fuerte ardor en la espalda. Yo la revisé y efectivamente, conductor y pasajeros, ella mostraba unos rasguños atravesados en la misma. Imposible que ella se los hubiese hecho sola, porque esta era una zona que de ninguna manera alcanzaría. Yo me asusté tanto que la llevé al médico, porque efectivamente estas heridas eran aparatosas. Sin embargo, cuando llegamos, conductor y pasajeros, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que al volver a mirar su espalda, ya no tenía absolutamente nada, cuando hacía menos de una hora. Les juro que su espalda le sangraba, porque los rasguños eran muy profundos. Nunca pudimos explicar qué o quién los provocó, y por qué en cuestión de tan poco tiempo desaparecieron. Y creo que tal vez nunca lo sabremos. La danza de los indios. Hola, conductor y pasajeros. Por discreción prefiero mantenerme en anonimato. Mi relato es el siguiente. Resulta que yo tenía la edad de 20 años. Me encontraba cursando la licenciatura, por lo que unas compañeras y yo decidimos ir a Monte Albán. Está ubicado en el estado de Oaxaca. La verdad es que íbamos tanto en plan estudiantil como en plan de pachanga o fiesta, si ustedes no están familiarizados con este término. El tema es que cuando llegamos, todavía contábamos con la luz del día, pero preferimos permanecer afuera del sitio en el que nos instalamos, por lo que nos sentamos en un círculo y comenzamos a contar historias de terror. Así transcurrió más de una hora y todo marchaba de lo más emocionante, cuando de pronto, a una distancia no tan retirada de nosotros, se comenzaron a escuchar una especie como de gritos, un tanto prolongados, así como con algo de eco, lo cual desde luego nos sacó mucho de onda. Pero como de un momento a otro, cesaron por completo. Decidimos continuar con lo nuestro, y media hora después, así de buenas a primeras, un grupo de hombres solo con taparrabos, guaraches y unas franjas de color en el rostro, se colocaron justo atrás y alrededor de nosotros, diciéndonos una serie de palabras y frases
que no entendíamos para nada, sumado al temor tan intenso que sentíamos en ese momento, cada uno de nosotros. Entonces recuerdo que con gran fuerza nos tomaron y nos colocaron una enorme cuerda, mientras que giraban danzando, riendo y repitiendo en voz alta algunos vocablos muy peculiares. Permanecimos por mucho tiempo así, entre el miedo, el cansancio y el sueño, hasta que finalmente nos quedamos profundamente dormidos. A la mañana siguiente, desperté en una cama y sin huella ni rastro alguno de violencia, por lo que, ni tardo ni perezoso, corrí hacia las otras habitaciones de ese lugar y efectivamente ahí se encontraban mis compañeras de escuela, quienes me preguntaron con voz temblorosa: ¿recuerdas lo que nos sucedió anoche? Y yo solo les dije: entonces no fue un sueño. Pero lo más extraño de todo fue que amanecimos aquí, sanos y salvos, sin marca alguna de aquella cuerda. A la fecha, no sabemos si aquellos con los que nos encontramos eran fantasmas o personas reales de carne y hueso, si viajamos al pasado, o tal vez estas personas viajaron hasta esta realidad. Solo sabemos que esas personas que nos encontraron argumentaron que nosotros estábamos recostados en el piso, inconscientes. Sobra decir, conductor y pasajeros, que de forma inmediata desalojamos ese sitio y jamás nos quedaron ganas de volver a Monte Albán. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos y bendiciones para todos. Una noche de domingo cualquiera. Hola, conductor y pasajeros, buenas noches. Otra vez por aquí, contando una experiencia que me pasó hace pocos días con relación a la publicación de este video. Esto sucedió por la noche. Soy Roraima, desde la isla de Margarita, Venezuela. Pues bien, quería contarles que, en la noche, mis nietos, una nena de 17 años y un niño de 8 años, hermanos, estaban en su cuarto, listos para dormir. El niño apagó la luz y se prepararon para emprender su viaje a los brazos de Morfeo. Y fue aquí donde empezó todo. Pues bien, el niño apagó la luz, pero esta nuevamente se encendió sola, de la nada, y las luces LED de la habitación se empezaron a comportar de una forma bastante extraña. Estas prendían y apagaban solas, al punto que mis nietos se asustaron y obviamente empezaron a gritar. Yo salí de mi habitación, fui al cuarto de ellos y me dijeron lo que les había pasado, a lo que les dije que no se preocuparan, que podía ser el interruptor de la luz, que rezaran y se acostaran para que estuvieran más tranquilos. Ellos accedieron, pero dejaron su televisión prendida, porque todavía sentían mucho miedo. Sin embargo, lo más tenebroso sucedió cuando volví a mi cuarto. Yo me acosté. En mi cuarto están 2 de mis perritas, una ya anciana y otra que es la que duerme conmigo. Pues bien, en ese momento comencé a tener una pesadilla, pero yo tenía los ojos abiertos. O sea, como dicen en México, se me subió el muerto, pero sentí que me agarraron de los brazos y no podía moverme. Sin embargo, lo peor vino cuando una voz áspera me decía: no te voy a soltar, y él no te va a salvar. El agarre de este ser comenzó a dolerme, tanto así que luché mucho para ver si podía soltarme. Pero por más que forcejeaba, conductor y pasajeros, no podía. Hasta que mi perrita Blanca se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ella emitió un ladrido ahogado y puso su patita sobre mi pierna. Esta acción de mi can hizo que aquella cosa o ente me dejara tranquila. Quiero confesarles que yo no pude dormir más y recé mucho hasta que de nuevo me recosté, pero esa noche la pasé en vela. Ahora sé que gracias a mi animalito, mi compañera de 4 patas, fue que todo cesó. Sin embargo, nunca voy a olvidar cómo fue que llegó el terror
en una noche de domingo cualquiera. Muchas gracias por escucharme, conductor y pasajeros. Buenas noches y buen viaje. Aterrador encuentro en Altaria. Hola, conductor. Aquí saludándote nuevamente para contarte un suceso que viví recientemente. En esta ocasión, quisiera mantenerme en el anonimato. Pues bien, mi experiencia es la siguiente. Hace alrededor de 22 días, con relación a la publicación de este video, decidí ir a Cinépolis, particularmente al que está en el centro comercial Altaria, esto al norte de la ciudad de Aguascalientes. Mi función era a las 9:30 de la noche, y yo decidí llegar antes, por lo que, con antelación, mi intención era ir a La Comer, es decir, una tienda de autoservicio muy famosa acá en México. Esta tienda se encuentra dentro de Altaria también. Ahí me compré una bebida ya que tenía sed, y ya estando ahí, pasé al baño, mismo que se encuentra casi en la salida, pero dentro del área de farmacia. Ese baño está muy escondido, y esto ya le aporta una atmósfera bastante extraña. Entré, y todo estaba normal. Pero justo cuando estaba preparándome para salir del baño, les juro, conductor y pasajeros, que alguien detrás de mí comenzó a reírse. Pero era una risa infantil. Lo sé porque esto lo pude identificar perfectamente, ya que mi trabajo es de docente. Y comúnmente laboro con niños. Por eso supe sin dudarlo que esa risa era de un infante. Sin embargo, conductor y pasajeros, al darme la vuelta pude notar que yo estaba completamente sola, así como los cubículos del baño también. Me salí rapidísimo, muy sacada de onda, ya que yo tenía la certeza de que era la única ahí. Decidí dejarlo pasar. Yo me fui al cine y a los días comenté esta experiencia con mi mamá. Llegué a la conclusión de que, pues ese lugar, La Comer, es una zona con apenas algunos años recientes que abrió, ya que está en el área nueva de expansión de Altaria. Y pues, quién sabe qué era ahí, antes de que este centro comercial estuviese tan expandido. Seguramente era un lote baldío, no lo sé. Pero esa experiencia me dejó muy impresionada, porque no sé qué fue lo que me tocó presenciar, ya sea un espíritu o algo más. A su vez, conductor y pasajeros, he sabido que comúnmente, y si están escuchando lo podrán confirmar, sobre todo el personal de seguridad de Altaria, ha mencionado que en diversas zonas, en este centro comercial se ha registrado la aparición de una niña fantasma. Incluso al conocer esta experiencia, el conductor me dijo que él sabe que se menciona que ya lograron grabarla, y aunque no ha dado con él está en búsqueda de este material. Así que, si alguno de ustedes que nos escucha, pasajeros, labora en este centro comercial y posee este metraje, ojalá pudiera contactarse y enviarlo para que lo pudiéramos apreciar todos los pasajeros. Sin duda alguna, este suceso, aunque es sencillo, lo tenía que compartir aquí en la desolada carretera, ya que pues me quedé pensando que no necesariamente debes estar en un lugar solitario y oscuro para vivir este tipo de sucesos. Les deseo un excelente día, y fue un gusto saludarlos nuevamente, conductor y pasajeros. Y ya lo saben, si ustedes son de Aguascalientes o visitan la ciudad, no olviden dirigirse hasta el centro comercial Altaria. Y si lo hacen, pongan mucha atención, ya que alguno de ustedes que me escucha podría ser el siguiente en encontrarse con esta aparición que se dice recorre continuamente
este centro comercial. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Espero que estén disfrutando del viaje y de los relatos. Antes de continuar, te invito a que, si aún no lo haces, apoyes a este canal con tu suscripción y actives la campanita de notificaciones. Así estarás en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Y además no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes, que por cierto se están realizando sin falta, cada miércoles y domingo respectivamente. No olvides que a mí me encuentras en Instagram como LocutonYMX, donde esta red social funge como un medio de contacto para que nos conozcamos y entablemos comunicación, así que apreciaría mucho te añadieras a ella. Y por supuesto recuerda que tu relato es lo que le da vida y camino a la desolada carretera. Así que por favor compártelo enviándolo a la bandeja desolada. midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Estimados pasajeros, vuelvan nuevamente al autobús, por favor, que queda una escala más por conocer y créanme, estoy seguro, les va a producir escalofríos. El GPS. Buenas noches, conductor y pasajeros. Esta noche quiero compartir con ustedes una experiencia que, aunque no es muy larga, fue bastante impactante para mí, y puedo decirles que, definitivamente, me dejó perturbada. Pues bien, cierta noche, yo había salido con unas amigas, y en esa ocasión íbamos rumbo a Tultepec. Cabe señalar que no conocíamos bien esa zona, por lo que llevábamos encendido el GPS y estábamos siguiendo sus indicaciones. Sin embargo, de un momento a otro, puedo decir que se volvió loco y cambió nuestro destino, llevándonos por calles aún más desoladas y desconocidas. Sin embargo, el grupo entero de amigas nos estremecimos cuando nos dimos cuenta que el GPS, por algún motivo, nos había llevado hasta lo que era un panteón. Personalmente puedo decirles que cuando me di cuenta de esto, un escalofrío me recorrió por completo. Nosotras tratamos de reconfigurar el rumbo, pero el GPS insistía en que fuéramos hacia el panteón. Lo único que se me ocurrió entonces fue apagarlo un rato y encender la radio del vehículo. Por el tipo de calle en el que estábamos, no nos quedó más remedio que pasar a un costado del panteón, y fue aquí donde sobrevino lo más aterrador de esta experiencia, ya que en ese momento, mientras avanzábamos, el radio comenzó a sufrir de interferencia. Pensamos que por ser una zona apartada, era normal que fuera difícil captar la señal. Sin embargo, entre esos ruidos, de pronto comenzaron a escucharse gritos y carcajadas. Mi grupo de amigas y yo nos volteamos a ver entre nosotras, y fue ahí donde escuchamos una frase que a todas nos dejó heladas. Tanto así que lo que hice fue apagar el estéreo, quedarnos en silencio, hasta que logramos pasar de largo el panteón, y así seguir con nuestro destino. Sin embargo, conductor y pasajeros, la frase que escuchamos, y que nos perturbó tanto, fue que en medio de esos gritos, distorsiones y carcajadas, hubo una voz que parecía haber sido sacada de ultratumba, que nos dijo: aquí nos vemos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,